Conversando, hablando, ¿no? Miren, hace 10 días estuve por la ciudad de Jaén implementando un tema de costos en una empresa cafetalera al respecto. Y normalmente cuando empiezo a implementar el tema de costos, siempre veo esta parte de lo que es un proceso productivo, ¿no? Un proceso de producción, ¿no? Muchos piensan que el tema de costos es sumar los tres elementos nada más, la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación, ¿ya? Pero si no tengo bien claro lo que es el proceso productivo o el servicio al respecto, ¿no? De lo que estoy brindando, simplemente no voy a llegar a al objetivo de un tema de implementación. El tema de implementación de costos no es sencillo, no es fácil. ¿Por qué? Este, uno, porque algunas empresas no lo tienen mapeado bien su proceso de producción o su proceso de servicio o lo que ustedes quieran costear, ¿no? Entonces, lo primero que debemos tener es mapear bien el proceso productivo. ¿Qué ingresa? ¿No? Porque acá dice un input y acá sale un output, ¿no? ¿Qué ingresa? Y al final, ¿qué es lo que yo voy a obtener? ¿No? Si ingreso materia prima, si ingreso, en caso de un proceso de producción o si estoy brindando un servicio. La semana pasada estaba en una charla en el Cusco para el Colegio de Contadores del Cusco y justo una colega me preguntaban sobre el tema del servicio, que cómo podría costear el servicio, ¿no? Entonces, igual. Me decía también, oye, y también tengo que determinar mi proceso, claro, tu proceso de servicio, para ver qué elementos intervienen. Si bien es cierto, no hay una materia prima, pero hay materiales al respecto, ¿no? Entonces, y me preguntaba que ella trabajaba en una empresa de abogados, ¿no? Entonces le digo, lo que tienes que capturar son las horas al respecto, ¿no? Las horas de los abogados dedicados a qué servicio, a qué cliente y dentro de ese cliente, a qué servicio, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué? Porque un abogado puede brindar varios servicios. Entonces, el proceso productivo es importantísimo al respecto, ¿no? Tienes que mapear. Si bien es cierto como contadores, lo digo porque mi perfil es contador, para lo cual he tenido que estudiar el tema de BPM, Business Project Management, con la finalidad de, no ser un experto no soy un experto tampoco en mapear procesos, pero sí le puedo entender al ingeniero cuando me dice, oye, este es mi mapeo de procesos, ¿no? Entonces, ¿eso qué me lleva? Me lleva a poder entender al respecto los cortes. Es importante que parte de los cortes en el proceso productivo, ¿no? Tenemos que hacer, porque uno puede que querer ser muy exquisito al respecto en los cortes, pero para capturar la información ahí viene otro problema, ¿no? Entonces, el ingeniero en planta puede ser muy exquisito en proceso productivo. De ahí te vas ya a la parte de la contabilidad en sí y en la parte de la contabilidad en sí, vemos que todo no se puede capturar la información. Entonces, esos cortes de estos procesos productivos que está identificado acá, ¿qué es lo que tenemos que armar? Tenemos que armar, pues, simplemente tenemos que decir, oye, esto es uno solo, lo voy a capturar la información acá, o lo voy a unir en dos o tres procesos con la finalidad que me dé un proceso un poco más amplio al respecto. Entonces, eso ya va a depender de tanto de producción como el área contable y importante también el área comercial. Ustedes dirán, pero el área comercial, ¿qué tiene que ver en este aspecto? Bueno, tiene que haber mucho en este aspecto. ¿Por qué? Porque el área comercial sabe qué se va a vender. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen 7 procesos, 8 procesos, y la empresa puede dar, no sé, 4 servicios, entonces los cortes tienen que hacerlo en esos partes donde van a brindar el servicio o el proceso productivo. Entonces, es importante al respecto conocer esa parte, ¿ya? O sea, como tip número uno, ver mi proceso productivo. He visto en algunas empresas en la cual he ido por consultoría o por cualquier tema, y les digo, el proceso productivo.
Entonces, al ingeniero, ¿no? Y a veces el ingeniero no es ingeniero, sino es una persona que está hace varios años ahí en la empresa al respecto y no tiene el conocimiento. Entonces ahí empieza el primer problema, ¿ya? El primer problema que se va a tener en el tema de implementación. Entonces, es por ese motivo que el contador debería tener algo de conocimientos de mapear el proceso productivo. ¿Ya? Entonces, número uno. Número dos, por favor, los sistemas que están llevando actualmente, sobre todo de las medianas y pequeñas empresas, en las grandes empresas como que ya tienen sistemas tipo ERPs, ¿no? Pero las medianas y empresas menores, a sus sistemas contables, porque son sistemas contables, ¿no? Para liquidar impuestos, le quieren meter el tema de costos. Entonces, ahí hay que tener bastante tino al respecto. ¿Qué quiero capturar de la parte de mi sistema contable? ¿No? Y la parte de mi sistema contable lo que tengo que capturar son los soles. Los soles, a menos que estén llevando en otra moneda los dólares. ¿Me entienden? Pero tienen que tener la parte de la no financiera. ¿Qué es la parte no financiera? Pues las cantidades, pues las horas hombre, pues las horas máquina, al respecto con la finalidad de hacer el match entre mi parte contable y mi parte de los datos no financieros, que normalmente algunas empresas lo llevan en otros sistemas que lo llaman sistemas administrativos. ¿Ya? Que tienen temas administrativos. Pero lo que he visto que el sistema administrativo no hace el match con la parte contable, porque en el sistema administrativo lo puedes tener muy desglosado o poco desglosado, y en el sistema contable prácticamente igual, o muy desglosado o poco contable. He visto también que el elemento 9 al respecto, el elemento 9 ¿qué es lo que pasa? Voy a compartir otro, otro material. Un momentito, por favor. Para ver un tema de flujo, ¿ya? Tal es otro también, otro dato. Miren, acá tengo dos. Esto es lo que les decía del mapeo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Este es de una empresa al respecto de ladrillos. Vamos a ver una extracción, materia prima, selección, almacén, ¿no? El mezclado, la molienda, el formado, el secado, la cocción. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que tener sí o sí como proceso productivo, ¿ya? Ojo, ya que podemos meterle un tema de tributario, porque justo los señores de aprendizaje me dijeron, ¿sabes qué, César? Hay que hacer un mix con el tema tributario. Muy bien, ¿dónde se genera la merma al respecto? Acá vamos a generar la merma, ¿no? Entonces, esta merma, ¿por qué va a ser? Entonces, ahí hay que manejar. ¿Por qué? Porque para el estudio de merma tienen que manejar el flujo de proceso y automáticamente ver dónde es la merma. Entonces, acá tengo lo mezclado. Entonces, todo esto es lo que nos da o lo que ustedes tienen que capturar como primera intención. Número dos, oye, todo esto lo hago en mi centro de costo, va a ser extracción, selección y almacén seleccionado. Puede que sí, puede que no. Entonces, puede decir, oye, no, mira, estos procesos productivos mejor lo puedo centralizar en un solo centro de costos. Ah, ok, perfecto.
¿no? Miren, tienen tres, pero lo pueden seleccionar. Eso, por favor, si no tienen la experiencia, tienen que trabajarlo con el ingeniero y con la área comercial. Mezclado, uno solo, molienda, formado, secado, cocción, almacén. De ahí les decía el tema de la contabilidad. Entonces, la contabilidad en el elemento 9, ¿no? Entonces, en el elemento 9 recuerdo cuando estaba en la universidad, ¿ya? El profesor nos colocaba más nota, quien tenía el mayor detalle del elemento 9. Entonces, uno cuando está estudiando en la universidad dice, sí, pues debe ser así, ¿no? Porque nuestro es el profesor y por tanto hay que hacerle caso. Por tanto, acá muchos hacen que la 9 hacen que lo repiten de las seis. ¿Qué colocan? 93, 62, 01, 01, 92, 63, 01, 01, 01, 01, ¿no? Y yo la verdad, este, recuerdo que lo hice creo que a nivel de 8 dígitos, ¿no? La verdad no encontraba ya mayor sentido. Y recuerdo que me pusieron 11 en mi plan contable del elemento 9 al respecto, ¿no? Tenía compañeros que lo habían hecho a 12, 16, después lo ponían 18, 17. Pero es un sinsentido ahora teniendo ya la tecnología, ¿no? Puede que antes cuando sea manual habrá podido tener pues lógica, pero ahora no. Entonces, ¿por qué? Porque ahora los sistemas, lo que necesitamos ahora es identificar los elementos de costo. ¿Y por qué los elementos de costo? Porque al final, ¿a dónde va a ir esto? Vamos a ir a centralizar en nuestros formatos, ¿verdad? Que nos pide SUNAT. Dentro de esto no significa que ustedes puedan tener, porque los sistemas ahora tienen centro de costos, pero un centro de costos asociado a cualquier cuenta contable, ¿no? Algunos quieren colocarlo acá a través de las cuentas contables, los centros de costos. Entonces yo les digo, oye, pero ¿para qué? ¿No? Si tu sistema contable, tu sistema te permite no a manejarlo y manejar esto a nivel de lo menor. Y acá tenemos, por ejemplo, como centro de costos, como proceso productivo, miren. Selección de materia prima, mezclado, molienda. Y acá tengo la materia prima, pero dentro de los procesos productivos. Ustedes lo pueden hacer el que mejor, el que mejor puedan entenderlo. He visto que en las asesorías me dicen, no, yo me manejo de esta forma mejor. Y alguien que me ha dicho, no, yo ya lo tengo más o menos estructurado así, ¿no? Entonces, el elemento 9 van a tener que estructurar. Les decía hace un momento que de acá de la contabilidad lo que tenemos que sacar son soles. ¿Verdad? Son soles. Por tanto, debo tener estos centros de costos, mezclado, molienda. Miren, selección de materia prima está en relación a acá, la materia prima. ¿Qué tengo acá? Mezclado. Vamos a ver el mezclado. Molienda. Y con los elementos del costo por cada uno. Entonces, esto es lo primero que tienen que manejarlo con lo de acá. ¿Cuál es lo que en la realidad encuentro? Encuentro que el contador acá hace lo que a su entender piensa que está bien. Entonces, cuando uno quiere hacer el cruce con la realidad, con el proceso productivo, porque normalmente yo antes de entrar al elemento 9 lo primero que veo es esto, lo de acá, entender el proceso productivo. Luego, ¿qué es lo que pido? Pido una simulación. ¿Qué significa una simulación? Significa la trazabilidad. ¿Cuánto ingresa de materia prima y cuánto sale de producto terminado? Entonces le digo, hoy la trazabilidad al respecto. Y esta trazabilidad me doy cuenta que pasa por muchas cosas y de ahí ya voy al elemento 9 y encuentro pues que acá en contabilidad lo más sencillo que hacen es una sola bolsa. Prefiero yo encontrar una sola bolsa a encontrar mal estructurado el elemento. Porque de una sola bolsa, pues bueno, empiezo a crear por último, si lo crearon con la cuenta 90, 91, 92, 93, lo que guste, porque la 94, 95 ya está predefinido, pero en alguna vez encontré en una empresa la 95 como costo de producción.
¿no? Entonces, le digo, oye, pero ya la 94 y 95 ya está predefinidos, entre comillas, o sea, está predefinidos por la práctica, no por nuestro plan contable, porque nuestro plan contable en la 9 no dice nada, ¿no? Entonces me dice, sí, pero a mí me gustó la 95 y cinco y bueno, en la 90, bueno, ya, ¿qué voy a hacer? ¿No? Tampoco vamos a ponernos exquisitos en ese tema. Entonces, prefiero que esté en uno solo, ¿verdad? Para ya luego crear o sea otra cuenta y dejarlo de utilizar esa cuenta o trasladar, ¿no? Pero a veces meten la 90, la 91, la 92, no hay un orden. Y acá en el tema de implementar costos es un tema de orden primero. Si no hay orden, pues simplemente no vamos a encontrar nada. No vamos a encontrar. Entonces, primero, lo de acá. Segundo, teniendo establecido lo de acá, ojo, esto significa que uno debería tener sus centros de producción, acá como está especificado, esto, y sus centros de apoyo. Que eso también lo vamos a ver en ejercicios al respecto, no vamos a ver ejercicios. De hecho, que no puedo compartir información de otras empresas, pero hemos tratado de hacer un ejercicio sencillo, ¿no? Por un tema de de confidencialidad de la información, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, esto es un tema de centros de apoyo, ¿ya? ¿Qué significa? Por ejemplo, acá querían que saber su centro de apoyo volquete, camiones, montacargas, control de calidad y todo, ¿no? Entonces, vamos a ver la metodología que podemos aplicar, ¿no? De la transferencia de los centros de apoyo a los centros de producción. Pero para lo cual hay que mapear bien. Si no mapeamos, no simplemente no podemos determinar. Vamos a presentar otro que en algún momento, creo que están. Si podrían prender su micro, por favor, para alguna pregunta, entonces sí sería mejor, porque creo que me están escribiendo. Miren, acá igual tengo un proceso productivo mucho más amplio, más al detalle, ¿no? Y acá también es un tema de arroz, por ejemplo, merma por evaporación, ¿no? Igual, miren, al respecto. Y tienen todo el proceso productivo. Entonces, de acá, por ejemplo, pues se pueden ustedes alinear. ¿Por qué el área de selección? Porque a veces te piden solo selecciones arroz. Los procesos productivos, ¿ya? En términos generales son similares. Eh, El arroz con el café, por ejemplo, que ahora estoy viendo el tema de café, la verdad, un poquito más complicado es el arroz que el café. ¿Ya? El café es un poquito menos complicado, porque en el arroz, por ejemplo, hay un temas de incorporaciones, hay un temas de añejados, hay un tema de mezclas, ¿no? En el café el proceso productivo es, digamos, un poco más limpio, menos procesos productivos, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, y maneja un tema ya de procesos, acá el área de pulido, por ejemplo. Si es el área de pulido, acá lo hicimos nosotros como separado, pero en la realidad para tomar el dato ya se unen al respecto. Entonces, hay diferentes procesos productivos en la cual ustedes tienen que mapearlo. Miren, este, ¿y con qué finalidad queremos hacer? Con la finalidad de lo siguiente. Vamos a ver.
Esperen rapidito, por favor. Tengo que... La idea, señores, es hacer sus estados de resultados, ¿no? Entonces, hacer sus estados de resultados, por obvias razones se ha borrado los nombres, ¿no? Entonces, ustedes van a manejar, tienen que manejar sus estados de resultados, ¿no? Ahí son datos que están cambiados, que están, modificados, ¿no? Por un tema de confidencialidad, ¿no? Pero la estructura, ustedes tienen acá por producto al respecto y estructuran, ¿no? En soles, en sacos, ¿no? Por kilos. O sea, si manejan Excel, pues les va a dar información, ¿no? Mucho más al detalle, el análisis en porcentaje. Bueno, acá ya salieron los nombres, no quería que salgan. Entonces, ustedes pueden armar todo a la forma que ustedes quieran. ¿Cómo quieren estructurar sus costos, ¿no? ¿Cómo quieren, acá también igual, ¿no? Igual, quieren ver todo el tema de añejos, el tema de frescos, ¿no? Entonces, determinar el punto de equilibrio, todo van a poder estructurar siempre y cuando tengan ustedes una estructura establecida. De hecho, que lo que les decía, no es que viene, o sea, viene de un solo cuadro, viene de muchos cuadros, ¿ya? De muchos cuadros. Acá en un primer momento hemos determinado los centros de costos, miren, todos los centros de costos al respecto, y acá determinamos fijos y variables. ¿Por qué? Porque acá estábamos en primer lugar implementando a nivel de Excel primero. Sí, sus sistemas no van a tener que exportar a Excel y en Excel terminarlo de trabajarlo, ¿no? Entonces, lo importante es eso. Lo importante es que tengan la data para estructurar sus estados financieros de acuerdo al producto, servicio, de lo que ustedes deseen. Pero por eso es importante que esté la parte comercial. La parte comercial nos va a ayudar a decirnos, oye, mira, ¿sabes qué? Esto es lo que yo quiero costear. No quiero costear ni más ni menos, sino lo de acá, ¿no? Entonces, creo que me han estado, no sé si les pueden dar por favor, para que veo que están escribiendo. He Sí, querido, en este caso pueden levantar su manito para que puedan, para poder y acceder para poder a tener el conversar paso. al respecto, ¿no? Sí, no se preocupe, así es que los participantes que desean hacer la consulta pueden levantar su manito, por favor, para que puedan hacer esto, ¿no? La consulta. Así es. Alguien que quiera preguntar, por favor. Es mejor preguntar directamente. ¿Nadie? Hay consultas por el chat, de la cual sí se lo voy a poder dar lectura. Por Lo que ejemplo, pasa es que... dice Ah, ya, hola. Ya. Ananías decía, tendrá el mapa de proceso para aceites crudos, en este caso de Buenos días. palma. En el chat está. Sí, ahorita ya los... A ver, voy a empezar a leer. Buenos días. ¿Cómo adopto el sistema de actividad de un abogado? A ver, buen punto. Me has hecho recordar en mis épocas cuando trabajé en Ernst Young. Nosotros en Ernst Young, en el día, y es un tema de control también, no le va a gustar, no sé si es el abogado propio es dueño, sí, pero si es trabajador con un poco que no le va a gustar. Nosotros, por ejemplo, yo los días jueves, yo tenía que llenar en el GT, en el GT, todas las actividades que había hecho dentro de la semana, si no, no me pagaban. O sea, el lunes de 8 de la mañana que entrábamos, 8:30 que entrábamos, hasta tal hora, a qué cliente estaba atendiendo, ¿ya? A qué cliente estaba atendiendo y dentro de ese cliente, qué actividad estaba haciendo. O sea, en este caso yo pertenecía al grupo de las empresas del grupo Romero, pero las empresas del grupo Romero eran un montón.
Entonces yo estaba en el grupo de las empresas de servicio, pero entre el grupo de servicios también tenían como 5 empresas de servicio. Entonces yo estaba dedicado a una de esas. Y dentro de esos, ¿a qué estaba haciendo? Pero de ahí también me pasaron, por ejemplo, para hacer un due diligence a la empresa Rockies. Entonces yo tenía que colocar de tal hora a tal hora estoy haciendo, ¿no? El due, por ejemplo, de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Entonces todo eso iba a una base de datos. Por eso es importante una base de datos, ¿no? Si no lo tienes, empiezas con un Excel y a ver las horas en la cual yo estaba. Eso te va a ayudar, te va a ayudar a que seas una buena base de distribución al final de mes para distribuir su sueldo y todo lo que él haya gastado directa o indirectamente para obtener el resultados y distribuir al cliente respectivo. Y no solo al cliente, sino al cliente, porque puede que ese cliente le estés haciendo, por ejemplo, dos, tres servicios. Entonces, al cliente y a la vez al servicio que le estás dando. Entonces, eso tendrías que manejarlo, Michelle Hurtado. Eh, lo que pasa a Manías, tú tienes que irte a la empresa, porque una de las cosas, lo primero cuando me llaman a mí para implementar el tema de costos, lo primero que tengo que es irme a la empresa. Y ahí hacer que yo ver el proceso productivo y dentro del proceso productivo yo armarlo, ¿no? O sea, yo normalmente, o a veces voy a empresas y en la empresa ya lo tienen. Entonces, lo que lo tienen, le digo, ah, ya, es como un mapa como si fuera el ingeniero que te hace tu bosquejo, ¿no? Entonces de ahí tú qué es lo que haces, si ya tienes, tú te vas a ver, acá dices que empiezas acá, vamos a ver esa parte, vamos a ver la otra parte, y haces, ¿no? Haces el recorrido de línea, lo que se llama, y con el documento. Caso contrario, si no está, tú tienes que empezar a levantarlo, ¿no? Porque no todas las empresas son iguales. Por más que se dediquen a lo mismo, no son iguales. ¿Por qué? Porque algunas empresas tienen otro tipo de maquinaria y otra forma. A nivel general, sí. A nivel general siempre van a pasar por los mismos procesos, pero a nivel de detalle a veces tienen particularidades. Es lo que me he encontrado, por ejemplo, en el arroz, ¿no? El 80% es igual, pero tienen particularidades en un 20-30%. Entonces, yo te sugeriría ir a la empresa y levantarlo in situ, ¿no? No te preocupes, Alejandro. Buenas, excelente exposición. Mi consulta es por cada proceso productivo se desarrolla un estado de producción. A ver, por un estado de producción, no sé lo que te refieres a un estado de producción. Un estado de producción es, si tú dices los elementos del costo, tengamos en cuenta que normalmente en casi la mayoría de procesos productivos la materia prima es al inicio del proceso productivo. De ahí ya la materia prima va acumulándose. Entonces, si tú quieres pasarlo al proceso siguiente sí, y puedes tener los tres elementos blanca, ¿no? Entonces, pero eso yo te sugiero ya hacerlo cuando tú simplemente ya lo tienes bien claro y tienes la suma total. Ya de ahí, el tema de los costos no es que yo implemento costos y listo, ya está implementado el costos, ya me voy, ¿no? Del tema de implementación de costos es algo dinámico, no es estático. O sea, cada vez tú vas a empezar, cuando ya lo tienes, yo siempre le digo a mis clientes, mira, lo primero que va a salir un arroz con mango, pero ya nos va a dar una idea, de ahí vas a ir a pulir, 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 pero sí puedes tú por cada proceso determinarlo. De hecho, en cada proceso productivo, si no ingresas materia prima, solo ingresas en el primer proceso, en los siguientes procesos lo que vas a tener son los costos de conversión. ¿Qué significa? La mano de obra y los IF, que lo vas a tener identificado. Eso sí, deberías tenerlo para saber, para que de ahí hagas la comparabilidad mes a mes, ¿ya? Mes a mes, de los diferentes procesos productivos. Eh, Hernán, si contabilidad con producción no conversan, lo que te va a salir es cualquier cosa menos un proceso productivo. Eso sí, o sea, lo que diga, o sea, si me dices procesos, por ejemplo, consta de todo, de 10 y dentro de esos 10 hemos determinado con contabilidad que vamos a capturar información de 7. Esos 7 que está en planta tiene que estar igualito en contabilidad. No puede haber ni más ni menos. Dime, Hernán, ya que estoy, pues.
justo que estoy contigo. Ya, sí, ¿Puedes buenos hablar, días. José? ¿Qué tal, Buenos Hernán? días, ¿Cómo estás? Buenos profesor. días. ¿Cómo está? ¿Qué ¿Qué tal? tal? Sí, mi pregunta también va a lo siguiente. Costos es un tema muy importante en todo tipo y todo tamaño de empresa. Si no tenemos los costos, no podemos determinar los precios. La pregunta es, ¿qué hacemos en empresas pequeñas, en microempresas que Ujú. necesitan costos, pero establecer un sistema de costos requiere de información desde la salida del material, el consumo de esas materias primas, el número de las unidades producidas, los productos que quedan en proceso, inventarios tanto de materias primas como de productos terminados cada mes? Entonces, ¿cómo obtenemos toda esa información? Porque para tener esa información se necesita una o dos personas por lo menos. Para esas micro y pequeñas empresas, poner una persona para que se dedique a hacer eso es muy costoso y no lo hacen. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿cómo hacemos para tener la información y determinar los costos en ese tipo o tamaño de empresas? Porque, claro, una empresa muy grande tiene muchos recursos y necesariamente pone pues un departamento de costos para que logre toda esa información, sobre todo de las unidades que se están produciendo, de las cantidades de materia prima que se van a utilizar, no necesariamente en valores en el departamento de producción, porque los valores, como usted mismo lo acaba de mencionar, de eso se encarga el área de contabilidad, porque conoce la documentación, sabe qué producto llegó, se importó o no se importó, etcétera. Entonces, mi pregunta va, estimado profesor, ¿qué hacemos o cómo obtenemos esa información en las pequeñas empresas? Ya, a ver, este, buena pregunta. Lo que pasa es que nosotros los mismos contadores en el tiempo, bueno, ya tengo una cierta edad. Recuerdo cuando empecé a la universidad todavía no había nada, nuestro sistema tributario era muy blando, todo el mundo declaraba lo que ellos querían. Fines del más o menos 94, 95 ya empezaron las UNAS, salieron todo el paquete de la ley del impuesto a la renta, del código tributario y todo esto. Entonces, a partir de ahí, en los últimos 20 años, los contadores han sido tributaristas, o sea, todo el mundo quiere salir a ser tributario, nada más. O sea, luego, al respecto, ¿qué hacen los estudios? Y me incluyo también, porque también tengo mi estudio, hacemos liquidación de impuestos, ¿no? Entonces, liquidación de impuestos. Empezamos a alinearnos a todo el tema. Entonces, el servicio que brindamos es liquidar impuestos. Entonces, cuando empezamos a darle servicio de liquidación de impuestos, prácticamente lo que nos interesa es que ese gasto cumpla los requisitos, que la depreciación esté hecha sobre la base de lo que nos dice la parte tributaria, y muchas cosas más que rompen el tema de gestión. Empezando el tema de la depreciación. O sea, el tema de la depreciación, yo debería depreciar no lo que me dicen las tablas de la SUNAT, no lo que me dice el reglamento, sino lo que realmente me va a costar, o a tener la vida útil de ese activo, ¿no? Entonces ahí empezando ya estoy mal para hacer costos, ¿no? Oye, la factura, me llegó la mercadería, pero no me llega la factura. Sí, entonces no, todavía lo registro porque no me te llegó todavía. Entonces, pero eso ya por último pasó a un proceso productivo y hasta se vendió. Llegaba en esos casos. Tengo el tema de la venta de una maquinaria de una empresa en la cual la maquinaria le entregaron, pero le van a dar las facturas de acuerdo a cómo va pagando. O sea, eso tampoco es inconcebible, por ejemplo, ¿no? Pero están manejándose así. Entonces, hemos tergiversado bastante el tema tributario con la parte de ahí. Sí. O sea, hacemos tema tributario, la verdad lo que les va a salir en costo va a ser cualquier cosa menos lo que ustedes van a querer
querer determinar. Punto número uno. Punto número dos, en las empresas pequeñas, sí. ¿Qué es lo que me pasa en las empresas pequeñas? En las empresas pequeñas, sí, no hay un control al respecto. Y es cierto, o sea, acá se necesita una persona que esté dedicada. Entonces, lo que normalmente se puede hacer en una empresa pequeña es armarle, digamos, unas plantillas, no al detalle que uno quisiera, pero sí unas plantillas lo que manifiesta, ¿no? Desde la compra, el consumo, cuánto personal, porque en el personal también, en las empresas pequeñas tienes, son 20 trabajadores, ¿no? O 25 trabajadores, pero para no pagar las utilidades lo bajas a 4, a 5, a 7, el resto lo tienes en RH y tanta cosa. La clásica es, oye, pero yo tengo solo 5 en planilla, de ahí tengo RHs, unos 4 o 5, y los otros no lo tengo en nada. Bueno, para costos, ¿tú quieres saber lo de costos? Sí, tienes que hacer un tema de una plantilla base que te vaya alimentando algo, ¿no? Y normalmente, ¿qué es lo que tienen estas empresas pequeñas? Tienen su sistema administrativo a nivel de este, a nivel de caja. Hemos hecho una empresita que está iniciándose a nivel que tiene su sistema a nivel de caja, de hecho que es un trabajo, sí, de hormiga. ¿Por qué? Porque tienes que tener una sola nomenclatura para luego exportarlo a Excel y de Excel ya hacerlo, a empezar a determinar los centros de costos. Es un trabajo adicional, es una persona adicional que se dedica, sí, Alejandro, eso diré Hernán, eso no te lo voy a negar, ¿no? Pero tienes que saber como mínimo cuánto te cuesta el producto al respecto, porque si no, simplemente vas a estar pues a ciegas, ¿no? Y ojo, ahora, para determinar el precio, no necesariamente tengo que tener el costo, porque tengamos en cuenta que ahorita el precio lo maneja el mercado. Entonces, la estructura en algunas empresas o en algunos productos, el costo va a empezar desde el precio. Porque si tú vendes productos similares y todos cuestan 5 soles, tú no lo vas a poder colocar 7 soles. Por tanto, tú vas a decir, tengo que colocarlo a 5 soles porque nadie me va a comprar. Y si yo quiero ganar un sol, por tanto, mi costo, yo tengo que llegar a mi costo objetivo de 4 soles. Entonces, yo tengo que ver en qué parte de mi proceso productivo tengo que hacer los ajustes. O sea, cuando no había un libre mercado, sí, pues, o Telefónica cuando recién llegó y no tenía competencia, o Cristal cuando ahorita tiene y no hay competencia, pues puede manejar eso sobre mis costos, yo agrego mi utilidad, o en la época del azúcar, acá en las cooperativas. Pero ahora, como tienes un libre mercado, tu precio en el mercado ya está 5. Quieres ganar uno porque eso te ha salido tu proyecto de inversión y tienes que jalarlo a que tu costo sea 4. Por tanto, ¿dónde tienes que analizar? Empiezas a analizar a tu proceso productivo. Tienes que analizar el tema de veo que me están preguntando por las mermas al respecto, ¿no? Y ahí complemento, la merma puede ser normal, la merma normal va al costo y la merma normal va al gasto. Las mermas, por si acaso, tienen que determinarlo en el proceso productivo y a veces es política de la empresa y si no lo tuvieran tienen que hacerlo estadísticamente al respecto, ¿ya? Entonces, eso hace que, pues, el tema de implementar costos no es sencillo, no es sencillo, es un trabajo, no es como quiero hacerte una consultoría del IGB o una consultoría de, oye, el valor de mercado de mi mercadería, le analizas en un par de días, le das solución. El tema de costos no. El tema de costos es la forma que empiezas a trabajar en la empresa, la dinámica que tienes que implementar, romper el esquema de lo tributario. Yo he llegado a empresas en la cual me han querido contratar y le digo, oye, mira, pero acá empiezas, ya tienes que llevar desde un punto de vista de gestión, ¿no? Entonces me miraba el contador, me decía, ay, 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 así, sí, de ahí le decía al dueño, ¿sabe qué, señor? Acá me quiere cambiar y vamos a tener problemas con la SUNAT y la SUNAT va a venir y nos va a poner multas y yo no sé, ahí es culpa de usted si lo contrata. Entonces me llamaban y me decía, mire, ¿sabe qué? Me dicen que tiene que cambiar y la SUNAT va a venir a poner multas. Le digo, ya, cuando el contador no está alineado a lo que quiere, simplemente le doy la mano y listo, me voy. ¿Me entiende? O sea, es cambio
cambio de forma de trabajar, o sea, dejar de trabajar tributariamente en la depreciación de las máquinas, en la forma de cómo tú, el tema de los servicios. Por ejemplo, he visto un servicio que les vienen a pagar por adelantado, le emiten la boleta o la factura y automáticamente en ese momento hacen la venta. Le digo, oye, pero si el servicio le vas a dar recién el siguiente mes, es un anticipo. No, no, pero ya estamos acostumbrados acá. Además, el PDT de la SUNAT, cuando no ve igual en la casilla tal con la casilla tal, me manda que está mal y yo no quiero tener problemas, la verdad, y tanta cosa, ¿no? Entonces le digo, pero y cuando hagamos costos, me va a salir un ingreso, ¿no? Por ese servicio y costos nada, porque el costo no hay nada. Y al siguiente mes me va a salir costos y nada. Entonces, en una gané el 100% y en la otra perdí todo. Entonces, pero ese es cambio de forma, ¿ah? Estimado Hernán. O sea, y en empresas pequeñas sí tienes que armarle más o menos en un Excel, poner datos, oye, sumar datos así puntuales nada más, consumo de materia prima. ¿Cuál es la clásica, no? Oye, ¿cuánto tuviste al inicio? ¿Cuánto estuviste al final de materia prima? ¿Y cuánto compraste? Por nuestra fórmula base, que es inventario inicial más mis compras menos inventario final. Si no te han robado, ese es tu consumo, colocas el monto de tu consumo. Oye, tu mano de obra, ¿cuántos trabajadores tienes? Ya listo, sumar. Y tus costos indirectos de fabricación en términos generales de todos los procesos, listo. Y más o mira, este es tu costo de producción. ¿Cuántas unidades has producido? Listo. Pero armarlo por centro de costos va a ser complicado, porque como tú dices, no te van a pagar, ese es un tiempo y todo, pero en términos generales sí le podrías. Entonces hay gente que me ha pedido, oye César, pero en términos generales, ¿cuánto es lo que gasto? Mira, este es tu choclón de tus costos, revisa, listo, ¿no? ¿Quieres más? Es más tiempo, más plata, más inversión. Y lo único que te dicen es, sí, quiero crecer un poquito y me vas ampliando. Listo, eso es lo único que se puede hacer, ¿no? Dice, Marta, las mermas forman parte del costo del producto terminado en condiciones normales. Si hay una merma fuera de lo establecido, se envía el gasto. Sí, las mermas normal forman parte del costo, pero hay que ver qué es una merma normal, ¿no? Una merma normal es parte del proceso productivo, ¿no? O sea, no es cualquier cosa al respecto. ¿Me entiendes? O sea, si tu proceso productivo dice que tiene que mermar, por ejemplo, la clásica merma, ¿no? El café o el arroz viene con 20% de humedad y tienes que tú lo secas a 14% de humedad, teóricamente 6%, ¿no? Teóricamente 6%. Y tú no puedes decir es 8. Oye, no, pues de 20 a 14 no es 8, no es 9, es 6, ¿no? De hecho que hay una fórmula, pero no quiero entrar al detalle, ya lo veremos en el curso, el detalle, 6 punto y algo más, pero ya no puedes decir que es 8. ¿Por qué? Porque la fórmula y la pérdida realmente es 6. Si tú tienes 8, ha habido algo allí. Ya no es una merma normal. En todo caso sería una merma anormal. Dime, Teo. Teo, ¿levantaste la mano? Buenos días, profesor César. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Teo? ¿Cómo estás? Eh, sí, efectivamente, profesor César. Bueno, agregar también si dentro de las microempresas hay algunos que quieran realmente hacer el cambio en el tema de costos, ¿no? Eso sí. Porque existe también una inversión de por medio, ¿no? Y la cultura que manejan en base a costos. Ujú. Hay una consulta adicional, profesor, que quería hacerle. Era, por ejemplo, en una planta industrial, cuando varias áreas comparten, por ejemplo, la misma red de gas, ¿cómo es que se podría distribuir ese consumo? ¿No? Ya que no hay específicamente un área de, por ejemplo, pastelería con su consumo de gas o su medidor, ¿cómo es que se podría prorratear ese consumo para cada área? Ya que a nivel global sí se podría determinar, pero a nivel área, ¿cuál sería lo recomendable tomar en cuenta? El recomendar es tiempo. La mejor variable es tiempo, Teo. ¿Me entiendes? ¿Cuánto es el tiempo que, por ejemplo, si tienes una pastelería para hacer, no sé, pan, por ejemplo, utilizas 3 horas, ¿verdad? Y en otro utilizas 5 horas, y en el otro utilizas 8 horas, por tanto, esa es una buena base de distribución. El tema es que te hay que capturar ese dato, ¿no? El tiempo es uno de los bases de distribución que mejor
que te determina para la mano de obra, para la utilización de en este caso el consumo que me dices del gas, el consumo de energía, ¿no? En otros casos, si es máquina, sí te diría que tienes que manejar los HPs de las máquinas ya por el tiempo. ¿Por qué? Porque tú dices, oye, profesor, pero tengo dos máquinas que tienen, le utilizo 10 horas, sí, pero una máquina puede tener más HPs y puede tener, no sé, 20 HPs y el otro tiene 30 HPs o 50 HPs. Si lo multiplicas, ya va a ser diferente. En uno va a consumir más que en el otro, teniendo los mismos 10 horas de consumo, pero por los HPs, y mientras no hay HPs, no hay ningún problema que tú lo puedes hacer por tiempos, Teo. Ricardo me dice, usted dice proceso productivo, simulación y trazabilidad. ¿En qué tipo de costos industriales se aplica? En todo proceso productivo, Ricardo, y no solo en proceso productivo, en el servicios, en lo que tú establezcas, ¿ah? La trazabilidad es importantísimo al respecto. Dice, hay tipos de mermas, Alejandro dice, costo por merma por gasto, merma que ya no se introduce a un costo, se pone como gasto, pero siempre y cuando no lo hayas colocado. A ver, no sé, lo que dije es, la merma normal va al costo, pero hay que determinar cuál es tu merma normal. No es que decirlo nada más, ¿no? Hay que determinarlo. A veces tienen las empresas políticas y lo que no es merma normal al gasto. Ya les dije el tema del café, de todo el tema de granos que pierde por humedad clásico, ¿no? Hay determinadores de humedad, te dice debe perder 6% y no vas a perder 8%. Entonces, los 6 es normal, 2 es anormal. Cuando se tiene un proceso productivo de productos diferentes, textil, ¿cómo se determina el punto de equilibrio? Rosario, en el punto de equilibrio hay varias formas. Hay el punto de equilibrio clásico que nos enseñan de monoproducto, pero hay de multiproducto. Y el multiproducto va a depender de cómo distribuyes tus costos fijos, a los diferentes productos. Hay varios métodos, ¿no? En el curso vamos a ver los diferentes métodos. O sea, mira, yo te puedo enseñar hasta 5, 7, hasta 10 métodos, ¿me entiendes? O sea, va a depender de los métodos que tú puedas aplicar. Hay unos métodos más, si quieres impresionar, puedes impresionar, ¿no? Hay otros métodos sencillísimos, pero si quieres impresionar también. Pero sí hay, por esa forma de multiproductos no hay ningún problema. Sí se puede determinar el punto de equilibrio. Ahí en el Excel que lo presenté, ahí es de multiproductos, Rosario. Dime, Teo, ¿querías hablar? Teo, levantaste la mano, no sé. Mientras tanto, buenos días, César me dice, ¿cuál es la estructura para determinar el costo del servicio? El costo del servicio normalmente va a depender de qué servicio sea. Si es un servicio, por ejemplo, de contadores, abogados, todo eso, la mano de obra es el elemento más importante, ¿no? Algunos materiales, papel y tanta cosa, pero también tenemos servicios de transporte, por ejemplo. El servicio de transporte, ¿no? Transporte de carga de pasajeros, transporte de carga, de mercaderías, de mercancías, ¿verdad? Ahí el elemento más importante es los CIF a través de la depreciación de las maquinarias y adicionalmente el combustible y la mano de obra, que son los elementos. Más o menos en mi experiencia, el combustible estaba alrededor del 34-35% de mi costo total. La depreciación era un punto importante, más o menos representaba el 20%, ahí entre los dos tienes como 50%, la mano de obra también es importante, entre los tres más o menos haces como 60% en el tema de transporte de mercancías, pero va a depender de qué servicio sea, César, ¿ya? Hay servicio, por ejemplo, hay empresas que dan solo servicio, también el elemento más importante va a ser toda su maquinaria a través de la depreciación. Juan. Eh, sí, o sea, a ver, Jorge, ahorita está determinado el costo, vas a determinar tu precio en el mercado. ¿Por qué? Porque no tienes productos, a que seas producto solo en el mercado, seas el monopolio y la cual te puedas dar el lujo de decir a lo que me cuesta, le agrego lo que yo quiero y no. Pero en el mercado ya no, hay bastante competencia. Por tanto, por eso se llama el costo objetivo, ¿no? ¿Me entiendes? El costo objetivo. ¿Por qué? Porque se empieza a determinar sobre el precio hacia abajo, ¿no? El promedio del mercado de esto es 5 soles, como decía, yo quiero ganar uno. ¿Y por qué uno?
porque eso es lo que me determina mi proyecto de inversión. Por tanto, mi costo objetivo tiene que ser 4, ¿no? En su mayoría no se usa NICS, eso es parcialmente, tengamos en cuenta que si bien es cierto, la contabilidad de gestión no utiliza, entre comillas, la NICS, pero sí tenemos que tener un referente. Por tanto, la depreciación, por ejemplo, la depreciación de una máquina, vas a tener que determinarlo por la vida útil, normalmente. ¿Verdad? Y la vida útil lo dice la NIC 16 al respecto, ¿no? Entonces, no es que simplemente diga, oye, ¿sabes qué? No utilizamos la NIC para nada. No. Sí, es cierto, alguna vez mi jefe me dijo, ¿sabes qué, César? Yo quiero que determinemos el costo porque yo esta máquina que lo he comprado, quiero que mi retorno todo lo pases en un año. Ah, pues, temas puntuales, excepcionales, sí. Rompo todo el tema de NICs, rompo todo el tema contable, tributario, todo. No, y me dijo, no, yo quiero que esta máquina la inversión de esta máquina y por tanto quiero que la depreciación de esta máquina en un año sea. Listo. Quiero ver si me soporta el precio, si mis costos son más altos al respecto. Y en ese tiempo, nosotros era cuando exportábamos aceite esencial de limón a Estados Unidos. Entonces, éramos en el mercado, éramos pocos en el mercado. Entonces, este, dio, ¿entiendes? Ahí sí, pero normalmente tienes que utilizar, pues, no a rajatabla, como dice, pero sí tienes que guiarte de algo, ¿no? Entonces, en el tema, por ejemplo, de las depreciaciones, la vida útil es importantísimo, porque si no, yo no voy a decir, ¿sabes qué? Yo voy a querer colocarlo a lo que me crea conveniente, ¿no? Y tengo que tener un valor y una vida útil para poder yo depreciar y trasladar el costo de la depreciación, ¿no? Listo, Hernán, Carlos, buena posición, o sea, gracias. A falta de tiempo también pueden ser unidades producidas. David, va a depender de las unidades producidas. Si las unidades producidas son productos similares y tanta cosa, sí te podría decir. Pero si en esas unidades producidas, has intervenido más tiempo que en otros, la verdad que, en una vas a subvaluar y otra vas a sobrevalorar. Listo, Teo. Si una máquina realiza varios productos, ahí el tiempo de las horas máquina, Angélica. Ahí tienes por eso es importante determinar el centro de costos. Sobre ese centro de costos, tú ves qué máquinas están asociadas a eso. Y vas a determinar el tiempo que tiene por cada orden de producción. Lo que pasa que voy al toque para algo acabe. Miren, esto acá, como dijéramos, su cuenta, ¿no? Entonces, sobre esta base, a lo de acá ustedes van a ir centrando los costos. Pero por este cortado, por esto litrofiado, por estos soldados, pueden pasar diversas órdenes de producción. Y esas órdenes de producción lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Determinar el tiempo. Si acá por esta cortado pasaron 20 órdenes de producción, esas 20 órdenes de producción en el mes, ¿qué tiempo dieron? Y entonces sus costos de acá lo van a distribuir por el tiempo. Por tanto, en este corte hay máquinas que ya lo detuviste por acá, que ya están estructurados acá, y de acá a la orden de producción. Entonces, por eso esto es un trabajo bien detallado, bien de tiempos al respecto, ¿ya? Vamos a ver. Eh, para un restaurante, los materiales, los insumos son lo más importantes. Ahí es el problema de las cocinas, la depreciación de las cocinas, del mozo y todo, ¿no? Este, si hay estructuras de plantillas al respecto, Jessica, ¿ya? Pero ahí, a ver, los directos no deberías tener problemas. Ahí van a ser los indirectos, el área donde estás trabajando, la depreciación de las cocinas, de las ollas, de todo el material. Hay que tener cuidado ahí por ejemplo, si la menajería lo activas o no lo activas. En algunos restaurantes que son gourmet, que dicen lo cambian cada 6 meses. En otros casos lo cambian cada 2 años, o cuando se rompe y tanta cosa, ¿no? Entonces, pero esas son las particularidades. Pero los directos los deberías controlar, como valga la redundancia, directamente. Ahí eso, los sí, nada más, ¿no? Que deberías tener un poco más de cuidado.
Hay empresas que paran por temas de mantenimiento de maquinaria, por ejemplo, mes que se dedican a eso, todo es gasto directo o indirecto. A ver, ahí hay que tener cuidado y ahí entra un tema de la NIC 2 habla de producción normal. Para distribuir mis costos indirectos de fabricación fijos es sobre una producción normal, pero no te dice, y producción normal es lo que deberías tener tú en el tiempo, para lo cual tienes que irte a la doctrina de costos. En la doctrina de costos te determina qué capacidades tiene la planta. Tienes el tema de capacidad, capacidad teórica, capacidad práctica, capacidad normal, capacidad, real. Sobre eso tienes la capacidad ociosa y la capacidad no utilizada. El tema de mantenimientos y todo, si tú trabajas bajo una estructura de capacidad normal, ¿qué es lo que te dice? Que todo lo que hayas determinado como costo bajo tu producción normal y todo lo cuando haya baja producción, que en este caso es de mantenimiento y por tanto no has producido, por tanto va a ser gasto. ¿Me entiendes? Va a ser gasto. Ahora, si tienes problemas con SUNAT, es un gasto y SUNAT ya cuando hacen a nivel de normas y todo, es gasto, ¿cómo se llama? Gasto tributario, no hay problema. Pero si no hay ningún problema, David, eso cuando veamos el tema de capacidades, se estructura. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a trabajar sobre una producción real porque nuestros sistemas contables, vuelvo a los sistemas contables, son sistemas contables de liquidación de impuestos. No te determina, no te ayuda mucho para los costos, pero en RPs, esto, lo que tú me preguntas, es lo más normal. ¿Por qué? Porque de ahí haces los ajustes respectivos. Y vamos a ver también en el seminario vamos a ver todo el tema de cómo trabajarlo. Hay dos puntos de vista, ya. Hay un punto de vista de la norma y hay un punto de vista de la NIC, ¿no? Diré de la NIC y un punto de vista doctrinario, ¿no? La NIC te dice, cuando hay alta producción, disminuye el costo, pero la doctrina de costos te dice siempre ajusta tu costo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo cuando se trabaja sobre producción normal al respecto. Se puede determinar o tener aproximado un punto de equilibrio Claro, claro. O sea, hay de multiproductos, hay diferentes métodos, como le explicaba, 10, 12. No usamos el valor residual, el objetivo residual. Este, a ver, el valor residual tengamos en cuenta que bajo nuestra estructura, miren, yo he asesorado a empresas chilenas en la cual tienen muchos años más al respecto y el valor residual es casi nulo, casi cero, ¿me entiendes? Casi cero el valor residual al respecto, ¿no? Porque normalmente te dicen, oye, no, esto es hasta lo último, ¿no? Por ahí que ya sale una nueva tecnología que puedes tú manejarlo, porque la idea es determinar el costo, lo que realmente va a absorber el producto. Porque a ver, ¿cuál es el concepto de depreciación en sí? El concepto de depreciación es, como dice, es la distribución sistemática del valor del bien en el tiempo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que sirva, entre comillas, sirvan de colchoncito para que en su momento, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tú reponer esa nueva máquina, ¿no? Y ahí les comento una anécdota. Me fui a evaluar una empresa que querían venderlo porque supuestamente tenía un margen de 40%. Mi jefe dijo, uy, bacán. Pero entonces me fui a verlo y la depreciación no la habían determinado. ¿Por qué? Porque según ellos lo habían comprado al contado y es una máquina que iba a durar, no sé, 30 años porque esa máquina, ¿cómo se llama? Y todo el material era de hierro inoxidable y 500 cosas más, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, normalmente los valores residuales que se dan, donde he visto, asesorado en términos generales 3 empresas chilenas, de las cuales tengo ahorita una, por ejemplo, ahorita está haciendo un packing acá en Olmos, al respecto, el valor residual la colocan valor cero prácticamente. Dice, ¿y cuántos años van a durar? Te van a durar 20 años, 25 años. Oye, pero la norma tributaria, no importa, para ellos no les importa la norma tributaria, porque ellos se manejan bastante bajo normas internacionales y bajo costos. O sea, lo que he aprendido con estas empresas extranjeras, lo que he aprendido con estas empresas extranjeras es lo siguiente, que el tema tributario lo pasan entre comillas para los meses de octubre, noviembre, diciembre, que empiezan enero y febrero para la revisión tributaria. Pero el tema de costos y el tema de implementación de normas y de costos es el análisis mensual. No puede haber mes a mes su análisis de
normas y costos es bien fino. Y el tema tributario dice, si nosotros estamos bajo el concepto es, si nosotros facturamos lo que se debe facturar, compramos lo que se debe comprar, ¿por qué tenemos que tener todos los meses revisar el tema tributario? No tiene sentido. Lo vamos a revisar a fin de año. O sea, para nosotros lo que nos interesa es que nuestros estados financieros salgan bajo normatividad y que nuestro plan, nuestro presupuesto general y por tanto lo de los costos tengan que ser revisados mes a mes, ¿ya? El tema del costeo gerencial es que, a ver, el costeo gerencial ese es un tema. El costeo gerencial no es más otra cosa que jalar la información de los costos que tengo. ¿Me entiendes? Y ya yo le coloco costeo gerencial, punto de equilibrio, costo objetivo, todo el tema adicional. Pero la base, si no tengo una buena base de costos abajo, todo lo que pueda yo querer generar, no me va a servir para tomar decisiones. Una depreciación tiene dos aplicaciones, financieras y fiscales. Pero lo que pasa, Luis, es lo siguiente. La depreciación es bajo NIC 16, y para efectos tributarios tú haces el tema a través de NIC 12 y listo, ¿no? Y no hay ningún problema. Lo que se estila es tener, por ejemplo, dos libros de depreciaciones, la depreciación financiera y la depreciación tributaria para fines, ¿cómo se llama?, de SUNAT, ¿no? Pero, para poder, o sea, la que hacemos nosotros es la financiera, porque eso me sirve, porque no voy a estar haciendo, y por eso hay la NIC 12, con la NIC 12 se hacen las adiciones y deducciones del impuesto y solucionas el problema, ¿no? Eh, hay- ¿Qué debo entender por centro de costos? Centro de costos a veces es un proceso, es un departamento mismo, pero dentro de ese departamento, si es muy amplio, lo puedes tú subdividir en dos centros de costos, donde hay actividades, valga la redundancia, procesos, hay maquinarias, hay personal al respecto, ¿no? Entonces, eso es un centro de costos. Por eso es que cuando estás in situ, ¿qué le dices? Oye, algunas empresas dicen, ese es mi departamento, ¿no? Este es mi departamento. Oye, pero mira, tu departamento es muy grande, lo podemos dividir en dos subcentros de costos. Ah, ok, ¿no? Y asociamos eso. Que no posee maquinaria, solo alquila un lugar como oficina, hace los servicios de su trabajador en una clínica. ¿Cuál es la clínica? Factura a la empresa, serían los gastos de mantenimiento, oficina. Ahí tienes varias cosas, mantenimiento, luz, el alquiler, ¿no? Eso es lo que se podría hacer, Rodrigo. Para efectos de la tasa de la recuperación, ahí ten en cuenta que tienes que hacer tu proyecto de inversión, que eso te ayuda. Por eso hay una parte de costos en los libros. Los últimos capítulos de los libros lo asocian los proyectos de inversión con los costos, ¿no? Normalmente cuando haces proyectos de inversión, y he visto en la mayoría, sobre todo cuando hacen, con las disculpas de caso, si hay un ingeniero, economistas, todo, ¿qué es lo que hacen? Toman un porcentaje de las ventas. Dicen, ah, ya, mi costo de producción debería ser el 60-70% y arman su estructura. Pero si quieres hacer un buen proyecto de inversión, en el proyecto de inversión tú vas a determinar, ¿no? Y ahí vas a determinar. Lo que pasa es que proyectos de inversión te dicen lo siguiente, en proyectos de inversión lo siguiente, te dicen, oye, proyecta tus estados financieros, ¿no? Y normalmente es a 5 años, ¿no? A 5 años, ¿por qué? Porque ¿lo quieren asociar a qué? Lo quieren asociar al préstamo que tú tienes. Dicen, "Ah, es un préstamo 5 años, ya, a 5 años. Entonces, oye, la vida útil de este bien, de este activo, no, mi vida útil a este activo es 8 años, 9 años o 10 años, ya. Entonces, al quinto año, para hacer tu proyecto de inversión, ¿qué es lo que haces? Ah, valor residual y valor de recuperación de activo cuando lo vas a vender ahí. Entonces, por eso manejamos el tema del valor residual para el tema de proyectos de inversión, ¿me entiendes? Para proyectos de inversión. Pero para la valorización de una empresa, por ejemplo, proyectas al infinito, que ese es diferente. Entonces, por eso es que colocas en el quinto año, normalmente los proyectos de inversión que le haces a 5 años, proyectas, oye, a este 5 años, ¿tiene un valor mi maquinaria? Sí, sí tiene mi valor de maquinaria. ¿Me entiendes? Y le das el valor de recuperación de la inversión. Pero eso es para determinar el tema de proyectos de inversión.
En caso de mineras, ¿cómo llevaría los costos? Va a depender de los procesos que tiene la minera, ¿no? ¿Qué procesos hace la minera al respecto, ¿no? De la extracción, de ahí va a los procesos en la cual, no recuerdo exactamente los procesos, sí, pero todos tienen procesos, Marlene, todos tienen procesos, por eso, a ver, si quieren hacer costos, en la primera etapa, 50% en su escritorio y 50% en planta. Es la única forma. Yo les digo, porque cuando me voy a ver empresas, la vez pasada me fui a ver a una empresa molinera y le pregunto a la contadora, ¿te has ido a la planta? Y la planta le quedaba a 50 metros. Sí, me dice, ¿cuántas veces? 3 veces. ¿Cuántos años estás acá? 3 años. O sea, así no vas a hacer costos, pues. No vas a hacer costos. O sea, tienes que estar metido ahí. Yo al inicio era el 50% de mi tiempo en planta y 50% en oficina, para conocer todos los detalles, para ver si estoy capturando todo. Fin de año, diferencias entre el Cardex de los saldos contables por aplicación del método. No deberías tener, David, diferencias, ¿ah? Puede ser diferencias desde un punto de vista tributario. Esas diferencias, si haces una toma de inventario, haces ajustes nada más, pero tienen que firmar los encargados, es lo que te dice la norma tributaria. Pero independientemente de que tú utilices el método promedio o PEPS, no deberías tener diferencias. Ah, gracias, Luis. Gracias, Luis. O sea, bueno, y en el caso de las EPS y herramientas que utilizan empresas de servicios y procesos productivos cuya duración es de meses, incluso años. ¿Cuál sería el tratamiento para el control de estos bienes? Mira, ahí hay algunos bienes, por ejemplo, las llantas, guardando las distancias, Diego, guardando las distancias, tienes llantas, por ejemplo, la clásica, SUNAT te dice que las llantas son activos fijos y por tanto deberías tú depreciarlas en 4 años. Oye, pero si las llantas no me duran 4 años y hay llantas que te pueden durar más. Entonces, en algunos casos, y por ejemplo, en el tema de restaurantes que te decía, en algunos casos la menajería, yo he encontrado en empresas que me dicen, no, la menajería me dura 2 años y por tanto tengo, en teoría es un costo, es un activo fijo, por tanto lo deprecio. Pero si tú lo tienes por meses, tienes que hacerlo la distribución en forma sistemática a los meses. Por ejemplo, los mantenimientos, por ejemplo. Los mantenimientos normalmente duran por 6 meses. No, no. ¿Qué hacemos nosotros? Ese mantenimiento lo pasamos al gasto en un mes. No, tendrías que diferirlo mes a mes. Por eso es que se puede crear en el elemento 9 un centro de costos por distribuir y lo vas distribuyendo poco a poco, lo vas distribuyendo a cada mes. ¿Me entiendes? Entonces, eso es importante. Eh, Claro, Jorge, a ver, lo que pasa, mira, los SIP empezando, yo a veces veo, escucho por las redes y todo, dice, les enseñamos a determinar el costo exacto de productos. El costo exacto no existe, el costo exacto no existe, ni ABC. ¿Por qué? Por la sencilla razón lo que tú dices, porque los SIP es un criterio de distribución. Y por tanto, teniendo un criterio de distribución, el criterio que maneja Jorge, Pedro, Juan, puede ser diferente y va a depender de lo que capture la empresa o qué datos tenga para poder hacer la distribución. Por tanto, esos sí van a ser, pues, va a depender de quién lo vaya a distribuir. Por ejemplo, yo llego a la empresa y digo, oye, el mejor forma de distribución es el tiempo y me dice, no, no tenemos tiempo. Y tampoco de la maquinaria, no, y tampoco queremos invertir. Oye, entonces, ¿qué queda? Oye, horas hombre por ahí que tienes. No, mira que tengo personal en planilla o no planilla. Entonces, ¿qué queda? Como dijo su compañero, unidades producidas. Ya, pero en las unidades producidas para distribuirlo, sí, tú sabes que, que esa no es la mejor base de distribución. Por tanto, algunos están recibiendo más, sí, que otros. Y por la experiencia tú podrías decir, oye, ¿sabes qué? Mejor lo jalamos de acá un poquito para acá, un poquito de allá y tanta cosa. Sí. Pero eso es ya arbitrario al respecto, ¿me entiendes? Es arbitrario. Por eso es que se crea ABC. ABC, por eso los críticos
Los críticos a ABC, ¿qué le dijeron en su momento? Oye, ABC lo único que hace es una mejor distribución de los sí, pero no me estás diciendo nada. Y ahora con la tecnología, bueno, entonces ahí entró otro tema, ¿no? ¿Qué te dicen? Oye, las actividades que generan valor y no generan valor. Entonces le metieron ese concepto de generar valor o no generar valor, entonces dijeron, ah, no, ya, bueno, entonces va por ese lado, ¿no? Entonces, pero el tema de los SIP es, la verdad, es bastante aleatorio y la doctrina lo dice, ¿no? Lo dice en sus diferentes, en su diferente bibliografía. Sí, para la depresión de restaurantes, tanto máquinas como manejería, por ejemplo, ¿es un costo o qué gasto? ¿Sería administrativo o de ventas? No, a ver, todo lo que es, tengamos en cuenta que los restaurantes son servicios, ¿no? O sea, a ver, ahí entra una discusión y los libros también lo dicen, por si acaso, Teo. Si es un restaurante pequeño y tanta cosa donde el menú te cuesta 10 12 soles, bacán, pero hay lo mismo te puede costar 40 soles en otro. Entonces, ¿qué estás brindando ahí? Estás brindando servicio y por tanto el servicio abarca muchas cosas más. Va a depender de qué restaurante sea, Teo, ¿me entiendes? Va a ser de qué restaurante, porque ya los restaurantes te venden gourmet, lo que te venden y ahí es servicio, más servicio que el producto, ¿no? Y en otros lados te venden casi el producto. Por eso se tendría que analizar en ese sentido. Bueno, creo, ¿cómo podría? Ahí sí tendrías, a ver, productos vencidos, tendrías, Roxana, con un buen sistema de inventarios, ahí tendrías, yo te podría decir, bueno, un sistema de inventarios que te avise, ¿no? Y a través del método PEPS, más que el promedio. Bueno, creo que ya el tiempo, no, los grifos lo que venden es combustible, George, ¿me entiendes? Se van al sudor y lo que tú vendes es el combustible, pero ahí hay una merma, por si acaso, en los grifos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, espero que les haya gustado, ¿no? Creo que más mayor del tiempo hemos ido conversando al respecto. Y bueno, les dejo pues en manos de los organizadores con la finalidad de las palabras finales. Muchísimas gracias.